Fíjense, les voy a proyectar mi pantalla para que observen una diapositiva que es muy simple, muy sencilla, pero que la deben tener en cuenta. Es importante para mí que ustedes la tengan en cuenta. Miren lo que les tengo allí. Regulación de la presión arterial, ¿ya? Fíjense que la presión arterial, recuerden, presión en la aorta y específicamente en la raíz de la aorta, esa presión arterial es regulada. Y aquí nuevamente voy a considerar el concepto de regulación. Es regulada. ¿Por qué podemos decir que es regulada? Bueno, siempre hay una confusión entre control y regulación, o entre controlar y regular. Y yo quiero que usted se vaya con un concepto claro, porque a lo mejor lo hemos venido utilizando indistintamente, pero llegó el momento en que ya no se acepta, digamos, utilizarlo indistintamente, sino que ya lo especifiquemos. Mire, cuando usted controla, simplemente coge una variable y si usted la quiere incrementar, la incrementa, si la quiere disminuir, la disminuye y ya. Algo que digamos, ocurre sin que haya mecanismos que permitan que esa variable tenga un determinado valor, sino simplemente usted la incrementa o la disminuye, etc. Les voy a poner un ejemplo de lo que sería control. Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando tienes una cefalea? A ver, ¿qué hacemos? Digamos, para tratarnos esa cefalea Como una farmacológica. pastilla, profesor. ¿Nos tomamos qué? ¿Consumimos qué? Medicamento. Un medicamento, ¿verdad? Un medicamento, acetaminofén, ibuprofeno, etcétera. Ese medicamento, ¿qué hace? Me va a controlar el dolor, me lo va a controlar, ¿cierto? Pero hasta ahí llega, es un aspecto general, me lo controla. Ahora, si nosotros, en cambio, cogemos y digamos, la presión arterial se incrementa la presión arterial. Por alguna razón, hay dos posibilidades: que la presión arterial continúe elevada, o que simplemente el organismo, cuando esa presión se incrementa, genera unos mecanismos que tienden a que la presión baje, Ahí también hay un control, pero es un control especialísimo. Se llama regulación. ¿Por qué? Porque es una respuesta del propio organismo hacia una alteración en una variable. Entonces, hablar de regulación es hablar de unos mecanismos que tiene el organismo para mantener constante ciertas variables. Entonces, cuando digo que el organismo, cuando vamos a hablar de la regulación de la presión arterial, nos estaremos refiriendo a un conjunto de mecanismos, o estaremos haciendo referencia, ¿no? Estaremos haciendo referencia a un conjunto de mecanismos que tiene el organismo para mantener esa presión en un rango relativamente constante, de tal manera que si la presión arterial se sube, el mecanismo ese trata de disminuirla. Y si la presión arterial disminuye, esos mecanismos tratan de aumentarla para llevarla otra vez a su valor o a su rango normal. Ahí hay regulación. Ahí hay regulación. No, allá hay control, claro que es una forma particular de control, ¿ya? Pero se llama específicamente regulación. A ver, ¿cuál sería la diferencia entonces entre una variable que es regulada, o sea, que su valor es el resultado de un proceso de regulación, y una variable que no es regulada? De acuerdo con lo que les expliqué, ¿cuál sería la diferencia entre un control en general y
una regulación. Ambos son controles, pero un control general y una regulación, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que la regulación sea un tipo de control especial? A ver, por ejemplo, fíjate, si tú tienes mucho calor en el cuerpo, el organismo regula esa temperatura. ¿Qué hace? Te pone a sudar. Si tienes frío, el organismo, si percibe frío, el organismo regula la temperatura corporal. ¿Qué haces? Te pone a temblar para producir más calor y eso lo hace automáticamente el organismo. Entonces, ¿qué? Eso es regulación, ¿verdad? Eso es regulación. Una forma especial de control. Ajá, cuéntenme, ¿qué piensan? En este momento, si alguien no me responde mal, yo no le voy a poner calificación mala. ¿Oyeron? Porque esto es un tema nuevo. Lo estamos aprendiendo apenas. ¿Ya? Así que tienen toda la posibilidad de equivocarse. Profe, ¿Sí? le habla José Monterrosa. Muy bien, cuéntame, José. Profe, uno de los métodos de regulación de la presión arterial no sería la vasodilatación y la vasoconstricción. No, esos son los métodos y eso no me estás diciendo nada anormal. Yo te estoy preguntando es, en general, entonces, de acuerdo con lo que hemos dicho, qué diferencia percibes tú entre lo que es un control cualquiera y un control tipo regulación? Yo pensaría que El un ejemplo, control cualquiera lo que tú pues dices, sería cuando hay una elevación en nuestra presión arterial y el mecanismo la controla enseguida. Y un control de regulación es un control a más largo plazo, como de mantener siempre constante la misma presión. mm, no estoy de acuerdo. Vamos a ver si al final terminas estando de acuerdo conmigo. Vamos a ver otro estudiante, pero muy bien, a ver, vamos a ver otro estudiante. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que les he dicho, cuando hay regulación, cuando el organismo a través de una serie de mecanismos responde ante un aumento o una reducción en una variable y eso le permite mantenerla en un rango constante. ¿Ya? Eso es regulación. Pero hay controles, óigase bien, que se hacen sin necesidad o se hacen independientemente de esos mecanismos que participan en la regulación. Se hacen independientes. Profe, tal vez la diferencia podría ser que el control es ejercido conscientemente por nosotros. Bueno, podría ser. Fíjate tú, a propósito de eso, mira este ejemplo. Si el paciente ya perdió la regulación de la presión arterial, como ocurre en el hipertenso, en la hipertensión arterial hay un trastorno en la regulación. La regulación fue vencida, superada, y la presión entonces va a permanecer constante. Y ahí el organismo no está regulando. Sin embargo, nosotros voluntariamente podemos controlar, porque podemos llevar esa presión al rango normal, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? A través de un medicamento. A través de un medicamento. En ese sentido, fíjense lo que dice la señorita, si está bien pensado. Sí, señor, cabe ese ejemplo, cabe ese ejemplo. Ahí un agente externo está interviniendo, no es un mecanismo propio del organismo. ¿Ok? No es un mecanismo propio del organismo el que está haciendo ese trabajo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te María llamas? Laura Escalona. Escalona. Vamos a ver, Escalona. Escalona. Muy bien, Escalona. Perfecto. Bueno, estas calificaciones que estoy tomando son para el segundo corte, ¿oyeron? Segundo corte. Ya no son para el primer corte, sino para el segundo.
Bueno, un momentito. Ok. Bueno, listo. Entonces, muy bien, señorita. Muy bien. Entonces, listo, ahí tienen ustedes. ¿Cómo es que es el nombre? Me dijiste, perdona. Escalona María Laura. Escalona, profe, sí. Escalona Rodríguez. Oye, lo hice con estilo y todo. Chévere. ¿Qué eres del maestro Escalona? ¿Qué eres del maestro Rafael Escalona? Nieta, profe. Nieta del maestro Rafael Escalona. Vaya, Nieta. excelente, excelente. Una persona insignia de la costa, de verdad, y de Colombia, diría yo. Muy bien. Bueno, entonces, que ya ahí tienen ustedes un ejemplo. Miren otro, miren esto también, y vamos a ponerlo dentro del propio organismo. A ver, resulta que usted, a nosotros a veces, digamos, nos preguntan, bueno, nosotros perdemos agua por la orina, pero también perdemos agua a través de la sudoración, ¿verdad? Fíjense ustedes, perdemos agua a través de la orina y perdemos agua a través de la de evaporación, sudoración, etc. Les pregunto, hablando de mecanismos de regulación, ahora específicamente, nosotros podemos decir que la sudoración es un mecanismo o una respuesta del organismo para regular el contenido de agua. Cuéntenme. Es una respuesta del organismo la sudoración para controlar el Profe, contenido sí. de agua, para regular. Profe, ¿esta no No, sería para regular la temperatura corporal? Ah, fíjense que hay dos versiones ya. Uno de ustedes me dice, ese mecanismo, la sudoración es para controlar la temperatura corporal. Y la otra compañera dijo que sí creía, consideraba que era para regular el contenido de agua. Bueno, pónganse de acuerdo, a ver, discutan ahí entre ustedes dos. Son dos cosas opuestas a las que me están diciendo, ¿verdad? A ver, ¿por qué una dice, por qué la estudiante que dijo que era para regular el contenido de agua, y por qué la otra dice, por qué lo dices y por qué la otra compañera dice que es que no es para regular el contenido de agua, sino que es para regular la temperatura? A ver, cualquiera de las dos que me responda. Ya las dos están ganándose una calificación así, una esté mala y la otra esté buena. Profe, o sea, yo diría que es un mecanismo para regular la temperatura corporal porque cuando nuestra temperatura corporal aumenta, o sea, nuestro cuerpo empieza a sudar para tratar de enfriarlo, por eso yo me voy por ese punto. Entonces, cuando tienes exceso de agua, pues un paciente no se pone a sudar, profe, al contrario, retiene líquidos. Ajá. ¿Y qué dice la compañera que respondió inicialmente que sí era un mecanismo para regular contenido de agua? A Profe, ver, pues yo en el momento pensé fue en lo de líquidos. ajá, Valeria. ¿Cómo así que pensaste en lo de líquidos? ¿Cómo así? A ver, cuéntanos. ¿Qué está pasando por esa cabecita? Eso es importante, por ese Bueno, cerebro. pues, o sea, en el momento pensé fue que, No te arrepientas de lo que pensaste, no importa, no te arrepientas, usted siga. A ver, cuéntanos. bueno, que el cuerpo al tener una mayor, o sea, cantidad de agua innecesaria, pues tenía que expulsarlo de alguna manera, Mm, ya sea a nivel, pues, de los poros, así como ya conocíamos. Entonces fue lo primero que pensé. ajá. Ok, fíjate que sí, tú estás pensando y no importa, lo pensaste, pero cuando uno ya comienza a mirar realmente cómo el organismo responde, te darás cuenta que no. Cuando tú haces eso, ya estás haciendo ciencia. Ya tú estás pensando y dices, ahora voy a confirmarlo. Oye, voy a dar un poco de agua a mi hermanito. Claro que sin ahogarlo, ¿verdad? Sí, sí. Voy a darle un poco de agua para ver si suda más. O yo me voy a tomar un poco de agua para ver si sudo más. ¿Cierto? No, nos tomamos el agua que querramos, pero no sudamos más. ¿Cómo eliminamos esa agua? A través de la orina. O sea que la producción de orina, ese sí es un mecanismo regulador
para el contenido del agua del organismo, pero la sudoración no. Tu compañera lo analizó muy bien. No, porque por la experiencia propia nosotros no sudamos más porque hayamos consumido más agua. O dejamos de sudar porque tengamos déficit de agua. No. Si nosotros tenemos déficit de agua y comenzamos a hacer ejercicio, vamos a sudar. ¿Está claro? Entonces, muy bien, siempre háganse esa pregunta. Esa pregunta que se hizo Valeria, que se hizo Adriana, es importante. O sea, esa visión de que, oye, pero si el organismo, si el organismo responde de esta manera, yo sí puedo decir, ante un cambio de una variable, yo sí puedo decir que hay regulación. Pero si no pasa nada cuando esa variable cambia en relación con este fenómeno, pues no tengo por qué pensar que hay regulación. Fíjense un ejemplo, otro. En un paciente se consume un alimento cualquiera y le produce diarrea. Cuando hay diarrea hay pérdida de agua. ¿Será que esa pérdida de agua me va a regular el contenido de agua en el organismo? No, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? O digamos esto. Bueno, yo no creo. ¿Por qué? Dice uno. Oye, porque es que si yo me tomo un poco de agua, no me va a dar diarrea necesariamente. ¿Cierto? No podemos decir que esa diarrea es para regular el contenido de agua en el organismo. Porque si fuera así, nos tomáramos un poco de agua y una de las vías de eliminación fuera a través de deposiciones diarreicas, lo cual no ocurre. Bueno, muy bien. Entonces, comprendió el concepto de regulación. Valeria y Adriana. Vamos a ponerle su calificación a ambas. Adriana, ¿cómo que es el apellido? ¿Y Valeria? Adriana Campo, profe. Campo Adriana. Adriana, tú estás en la fila, en el grupo del B. Profe, en la parte de arriba, sí, no estoy en el grupo A, en la parte de arriba de la asistencia. Campo Adriana. Ah, sí, ya te vi. Campo Rodríguez Adriana. Profe, yo soy Cantillo, estoy abajo de Adriana. Ok. Adriana, pero yo te había puesto una calificación ahorita, ¿no? Sí, profe, usted me llamó ahorita. Perfecto. Bueno, y ahora es Cantillo Valeria. Bueno, muy bien. Ok, Cantillo Valeria. Bueno, entonces, en definitiva, qué bueno que hayamos analizado eso. Entonces, cuando vamos a hablar de la presión arterial, después de haber entendido que representa esa fuerza que tiene la sangre, que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria aorta, entonces es importante que ahora comencemos el tema de la regulación de la presión, cómo se regula. Entonces, mire, ya estamos hablando de cómo el propio organismo mantiene relativamente constante los valores de presión en la aorta. ¿Ya? Ahora, el mantenimiento de esos valores de presión relativamente constante permite que el organismo mantenga el flujo a los diferentes órganos. ¿Ya? Por eso es que es importante la regulación de la presión arterial. Por eso es que el organismo debe tener un mecanismo para que cuando la presión baje, inmediatamente ese mecanismo se dispare y trate de subir esa presión hasta el rango normal. Y para que cuando la presión suba, ese mecanismo también se dispare y entonces evite que regrese otra vez la presión a su rango normal, la baje. ¿Por qué? Porque eso permite mantener la presión dentro de determinados valores y con eso se garantiza un adecuado flujo a los diferentes órganos, a los diferentes tejidos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Mire, digamos que pensando como no me gusta pensar a mí, pero aquí valdría la pena hacerlo, digo yo, aunque no quiero que se convierta en una costumbre. ¿Por qué es importante que el organismo controle de manera especial, es decir, regule la presión arterial, la presión en la aorta? Hombre, porque en la medida en que el organismo mantiene esa presión,
En la medida en que ese organismo mantiene la presión en la aorta, se va a mantener el flujo a los diferentes órganos, a los diferentes tejidos. Ahora, ¿cuáles órganos, fisiológicamente, cuáles órganos cuida más el cuerpo? Los órganos que más cuida son el cerebro, el propio corazón y los riñones. Son los que más cuida. Entonces, el organismo, repito, cuida la presión arterial, la regula y eso le permite mantener un flujo constante a esos órganos que son considerados vitales. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? ¿Eso está ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, deme un minutico, por favor, deme un minutico.
Aló. Bueno, muchachos, discúlpenme. Entonces, fíjense que siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? El organismo mantiene la presión arterial dentro de cierto límite porque eso facilita el flujo de sangre a los diferentes tejidos. Entonces, digamos que cuando ese flujo se afecta, el organismo responde, busca la manera de garantizar, o cuando esa presión baja, que inicialmente conduce a una reducción del flujo, porque recuerden que la presión, el gradiente de presión, es el que moviliza la sangre a través de toda la circulación. Entonces, si la presión en la aorta baja, baja el gradiente. Entonces, puede disminuir el flujo. Entonces, el organismo desencadena respuestas que le permiten subir otra vez la presión, ¿ya? Y de esa manera garantizar ese flujo a los distintos órganos. Ahora, el organismo siempre tiene, en general el organismo tiene varias formas, o el mecanismo tiende tiene varias maneras de defenderse. Por ejemplo, muchachos, suponga usted que se reduce el flujo sanguíneo porque la persona está sangrando profusamente, de pronto, de manera abrupta, sangra y sangra. En ese momento, en el puro comienzo del proceso, indudablemente que la presión va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir. A nivel de los órganos, ¿qué pasa? Por lo menos ante esa reducción transitoria del flujo sanguíneo, ¿qué ocurre en los diferentes mecanismos, en los diferentes órganos? Hay una dilatación arteriolar. Y esa dilatación arteriolar facilita que a pesar de la reducción de la presión, el flujo por lo menos no disminuya tanto como uno esperaría que disminuyera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reduce la resistencia debido a la disminución de la presión. Pero digamos que por otro lado, bueno, ahí el organismo está tratando de garantizar el flujo sanguíneo a través de los órganos. Pero por el otro lado, esa misma reducción de la presión arterial que ya ocurrió y que llevó como consecuencia una vasodilatación inicial en los órganos, una respuesta miogénica, es propio de la fibra muscular lisa, ahí no participa el sistema nervioso, pero resulta que también cuando la presión arterial cae, hay receptores de presión que están ubicados sobre todo en el callado aórtico y seno carotidio, fíjese, pura arteria, y entonces sensan esa caída de presión. Y desde allí, cuando se sensa esa caída de presión, el organismo lo detecta, lógico, por información que llega por vía nerviosa, vías de corrientes eléctricas. Esa información llega al centro vasomotor, ¿ya? Y se desencadena actividad del sistema nervioso simpático. Y entonces el organismo ahora, con esa actividad del sistema nervioso simpático, tiene varias maneras, varias vías para subir la presión arterial y mejorar ese flujo sanguíneo a los tejidos que estaba reducido. Miren, la actividad del simpático va a actuar sobre las arteriolas y me las va a contraer. Pero usted dice, profe, pero resulta que hubo vasodilatación previa por respuesta miogénica. Sí, sí la hubo. Pero resulta que el sistema nervioso simpático va a actuar predominantemente en esa situación sobre ciertos órganos o ciertos lechos vasculares. Por ejemplo, va a actuar sobre el lecho espláncnico. Y en esa persona, en ese momento, esa actividad simpática me hace contraer las arteriolas, la fibra muscular lisa de las arteriolas, y con eso va a reducirse el flujo a nivel del lecho espláncnico, claro, va a reducirse al nivel del lecho espláncnico, el flujo, ¿verdad? Pero además, al aumentar, como en todos los lechos vasculares, aumenta la resistencia, acuérdense, apliquen la ley de Ohm ahí. Al aumentar la resistencia periférica total, la presión en la aorta se sube. Y al subir la presión en la aorta, por lo menos se está favoreciendo el flujo a los órganos vitales. ¿Como cuáles? Como el corazón y el cerebro. Aquí se sacrifica un órgano vital, que es el riñón. El riñón sufre la acción del sistema nervioso simpático y el flujo sanguíneo a través del riñón va a disminuir, ¿ya? Pero la presión arterial sube y entonces se favorece el flujo
a órganos como el propio corazón a través de la circulación coronaria y el cerebro. Y lógico también, al subir la presión, el flujo a nivel del riñón disminuye, pero por lo menos se mantiene para que el riñón siga siendo un órgano viable, vivo. ¿Ok? Eso en términos generales. Entonces, fíjense que el organismo tiene múltiples maneras de responder para mantener, para asegurar el flujo sanguíneo tisular. Uno de esos es a través de la activación del sistema nervioso simpático. Y otro, también se puede decir que por efectos locales. Digamos, la acción del simpático es una acción sistémica, porque actúa a nivel de todos los órganos. Pero la acción consistente en esa vasodilatación inicial por relajación de las fibras musculares lisas, eso es ya es una respuesta local. Ya una respuesta local, es una respuesta local. ¿Ok? Bueno, entonces allí ya nosotros espero pues que tengamos claro, y yo creo que ahora nos sirve de introducción para hablar un poco más acerca de la regulación. Ya vimos la importancia que tiene. Cuando hablamos de la regulación de la presión arterial, no podemos apartarnos de ninguna manera de nuestra ley de Ohm, ¿ya? Nuestra ley de Ohm, porque recuerden, es una ley que nos permite comprender lo que está pasando en el sistema cardiovascular desde el punto de vista de la presión arterial y específicamente de la regulación. Fíjense que desde la misma ley de Ohm, nosotros podemos decir, oye, bueno, la ley nos dice, la presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Recuerden, esta presión arterial media se refiere a la presión en dónde. A ver, díganme a la presión en dónde. Cuando digo presión arterial media, me estoy refiriendo a la presión en dónde. A ver, uno de ustedes que me diga. En la aorta. En la aorta y específicamente en la raíz de la aorta, ¿verdad? Es igual, esa presión en la aorta es igual a gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Ya uno se plantea esa ecuación y uno dice, oye, ¿qué posibilidades tendría, analizando esa ecuación, cuáles serían las posibilidades que tiene el organismo para que si la presión disminuya, el organismo responda tratando de volver a subirla? Entonces, fíjense, uno desde la misma ecuación dice, bueno, podría ser aumentando el gasto cardíaco, pero también podría ser aumentando la resistencia periférica total. ¿Cierto? La misma ecuación nos lo está diciendo. Entonces uno dice, oye, esta es una ley de la física, pero ¿será que el organismo sí puede responder aumentando el gasto cardíaco y aumentando la resistencia periférica total? Entonces ahí viene lo biológico y decimos, es que sí es posible, porque el organismo a través del sistema nervioso simpático me aumenta la contracción del músculo liso arteriolar y se aumenta la resistencia periférica total. Ya estamos viendo, fíjense, cómo ocurre eso. Potencialmente ocurre ya lo que habíamos pensado inicialmente, vemos que en la práctica puede ocurrir. Y otra forma, oye, que aumente el gasto cardíaco. Es que el simpático me inerva el nodo sinusal, me aumenta la frecuencia cardíaca y al aumentarme la frecuencia cardíaca me aumenta el gasto cardíaco porque el corazón va a latir dentro de ciertos límites, me lo va a aumentar. Va a latir con más frecuencia, ¿ya? Entonces se me incrementa el gasto cardíaco. Entonces fíjense que ya uno va viendo la importancia de aplicar esta ley. Entonces yo he denominado, digamos, a estos determinantes, a estos factores, gasto cardíaco y resistencia periférica total, los he denominado determinantes directos, así, directos, porque cualquier cosa que pase en el organismo siempre, en definitiva, va a terminar actuando, cualquier cosa que pase que tenga que ver con la presión en la aorta, la presión arterial media, va a terminar actuando a través del gasto cardíaco o a través de la resistencia periférica total. Ya, siempre va a actuar. Entonces, gasto cardíaco y resistencia periférica total podemos considerar los determinantes directos de la presión arterial. Ahora, el gasto cardíaco a su vez está determinado por dos variables que son volumen sistólico o volumen de eyección, que es
ese volumen de sangre que impulsa el ventrículo o el corazón, podemos decirlo, en cada latido. En cada latido. También se conoce como volumen de eyección. Se llama volumen sistólico o volumen de eyección. Y algunos autores le llaman volumen de expulsión. Ya es el volumen de sangre que impulsa el ventrículo en cada latido. Ese es un factor, ¿verdad?, que determina el gasto cardíaco. El otro factor que determina el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? O sea, los determinantes directos a su vez están determinados por el, digamos, en el caso del gasto cardíaco como determinante directo, a su vez está determinado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Y bueno, el otro valor es la resistencia, el otro factor determinante directo es la resistencia periférica total. Fíjense entonces, desde ahí ya nosotros vamos organizando nuestras ideas. Oye, si aumenta, digamos, si aumenta el volumen sistólico, potencialmente, porque tengo que mirar qué pasa en otras cosas, pero potencialmente, si aumenta el volumen sistólico, se puede aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Puede ocurrir. ¿Por qué yo digo potencialmente? Porque puede que aumente el volumen sistólico, pero de pronto la frecuencia cardíaca puede bajar. Y si baja la frecuencia cardíaca, pues no necesariamente el gasto cardíaco se va a incrementar porque el volumen sistólico se aumentó. Puede que el cambio sea proporcional entre esas dos variables y entonces se van a anular. Y en definitiva el gasto cardíaco no se incrementa aun cuando tenga el volumen sistólico aumentado. Entonces, pero siempre tenemos que jugar de esa manera y mirar si el organismo hace esas cosas o no. Fíjense, en el organismo, usted se puede estar formando la idea de que siempre que se aumente la frecuencia cardíaca, se va a aumentar el gasto cardíaco también. Ahora cogemos el ejemplo de la frecuencia cardíaca. Pues digamos que eso es cierto. Eso es cierto y se cumple dentro de ciertos límites. Por lo menos mientras se mantiene el volumen sistólico constante, en la medida en que aumente la frecuencia cardíaca, se va a aumentar el gasto cardíaco. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si usted mira el ciclo cardíaco, en la gráfica del ciclo cardíaco, podrá notar que si aumenta demasiado la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado se acorta mucho y entonces el ventrículo puede que no quede con 130, 135 mililitros al final de la diástole, sino que puede que quede con 80 mililitros porque se acortó demasiado el tiempo de llenado, porque la frecuencia cardíaca está muy aumentada. Entonces, la consecuencia de eso es que el volumen sistólico disminuye. Fíjense, y al disminuir el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca muy alta, de todas maneras, eso puede llevarme a que el gasto cardíaco ni se incremente, sino antes, por el contrario, disminuya, porque el volumen sistólico disminuye. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de llenado muy corto. Entonces, hay que simplemente, muchachos, eso es lo que uno tiene que tener. Y aquí gana importancia lo que les decía en la primera clase de hemodinámica. No se trata de forzar al organismo para que cumpla las leyes de la hemodinámica o las leyes físicas, sino se trata de que veamos cómo se comporta el organismo para entonces, sí, aplicando las leyes, intentar interpretar eso, explicarnos eso. Y mire que aquí usted va comprendiendo todas esas cosas si tiene en cuenta ese principio. Bueno, entonces partamos de esa ley. Ahora, nosotros tenemos... bueno, si usted tiene en cuenta esto, ahora de pronto usted sale corriendo de aquí, bueno, no hoy, pero sí posteriormente va a leer, y se encuentra, por ejemplo, con que, oye, el volumen, el retorno venoso tiene efecto sobre la presión arterial. Entonces tú dices, oye, ¿cómo así? El profesor Iglesias no nos dijo. Pues nos dijo que era a través de gasto cardíaco y resistencia periférica total. Bueno, ¿y por qué este libro de Gayton habla del retorno venoso como un factor que tiene efecto sobre la presión arterial? Entonces tú tienes que pensar, bueno, pero es que, ¿qué es retorno venoso? El retorno venoso es el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha y de hecho a la aurícula izquierda en la unidad de tiempo. ¿Ya? En la unidad de tiempo, ese retorno venoso. Entonces, muy sencillo, si llega menos sangre, digamos, si el retorno venoso es menor, ¿qué va a pasar? Va a haber menos llenado y por lo tanto
al fin de diástole y por lo tanto el volumen sistólico va a reducirse. Y al reducirse el volumen sistólico, se reduce el gasto cardíaco. Y ahí usted ya le queda clarito, se redujo el gasto cardíaco, bueno, la presión arterial va a disminuir. ¿Sí ve? ¿Sí queda claro? Entonces, fíjate que aprendiéndote esto así, vas a lograr entender, comprender cómo otras variables que son mencionadas, que yo las he denominado determinantes indirectos, porque para mí lo que actúa directamente son estas dos, gasto cardíaco y resistencia periférica total. Lo que haya de allí en adelante toca mirarlo a través de esa ley de Ohm. Y de pronto te encuentras con que, digamos, fisiológicamente hablando, podríamos decir que el riñón regula la presión arterial, sobre todo a largo plazo. Bueno, sí, pero bueno, ¿y qué hace el riñón sobre el gasto cardíaco y sobre la resistencia periférica total? Y entonces tú comienzas a analizar y te das cuenta que el riñón a largo plazo puede retener agua, ¿verdad? Como una respuesta fisiológica del organismo ante una pérdida de sangre. Se perdió líquido extracelular, el riñón responde conservando agua. Y eso hace que el gasto cardíaco por lo menos no se deteriore tanto, ¿verdad? Entonces tú dices, aquí el riñón está participando, sí señor. ¿Sí ve? Así. Entonces usted se encuentra por allá, dentro de 3, 4 años descubren que una sustancia X cualquiera afecta la presión arterial, no que la regula, la afecta. Afecta la presión arterial. Usted dice, oye, esa sustancia podría afectar la presión arterial de dos maneras. ¿Cuáles? Hombre, afectándome la resistencia periférica total o afectándome el gasto cardíaco. Son las únicas dos maneras. Entonces tú comienzas a desglosar, oye, pero bueno, ¿será que tiene efecto sobre el gasto cardíaco? Bueno, yo tengo dos posibilidades para eso, o que me aumente el volumen sistólico o que me aumente la frecuencia cardíaca, o que haga efecto sobre las dos. Bueno, resulta que tú comienzas a buscar literatura. Oye, si no aumenta el volumen sistólico sobre la frecuencia cardíaca, no se ha demostrado ningún efecto. ¿Y cómo hará esa sustancia para aumentarme el volumen sistólico? Entonces tú dices, oye, yo tengo dos posibilidades. Que me aumente la fuerza con la que el corazón se contrae, y eso se llama estado inotrópico, es decir, aumenta el estado inotrópico del corazón y con eso el volumen sistólico aumenta. O la otra posibilidad es que, oye, se aumente el retorno venoso. ¿Y cómo podría esa sustancia aumentar el retorno venoso? Oye, si yo sé, por ejemplo, que la sangre que llega al ventrículo, a la aurícula derecha, finalmente es sangre que también va a circular, va a salir disparada a la circulación menor y va a regresar al ventrículo izquierdo. Si yo aumento ese volumen de sangre que llega allá, pues ya yo espero que se aumente también el volumen sistólico cuando el ventrículo izquierdo impulse y eso me va a aumentar la presión. Pero bueno, ¿y cómo crees tú que esa sustancia puede aumentar el retorno venoso? Entonces uno tiene que tener clarito que las venas son los reservorios de sangre que tiene el organismo. Entonces es como si tú tuvieras un tanque de sangre lleno y entonces, oye, ¿de qué manera puedes tú hacer que ese reservorio o esa sangre pase hacia la aurícula derecha y de ahí comienza a la circulación menor y regresar a la aurícula izquierda y pasar al ventrículo? ¿Cómo lo consiguen? Pues apretando más ese tanque, ¿verdad? Es que la sustancia podría causarme de pronto una venoconstricción, porque así como hay contracción de las fibras musculares lisas en las arterias, también habrá contracción de las fibras musculares lisas en las venas. Entonces la vena se está contrayendo y al contraerse las venas, pues digamos que su presión de llenado va a aumentar y entonces eso hace que la sangre busque salida. ¿Hacia dónde va a salir? Hacia la aurícula derecha. Entonces, de allí en adelante ya aumentará el volumen del sistólico del ventrículo derecho,
aumenta la perfusión de sangre a los pulmones y llegará más sangre a la aurícula izquierda y de ahí más sangre al ventrículo izquierdo. Resultado, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, me aumenta el volumen sistólico. ¿Ya ven? Entonces todo está actuando a través de esta ley. Potencialmente esa sustancia, yo digo, hombre, sí, me puede actuar también allí. Bueno, hay una sustancia que la utilizamos mucho, que la utilizamos bastante para el tratamiento de la hipertensión arterial, que es la furosemida. La furosemida tiene un efecto también, bueno, no es venoconstrictor, es venodilatador. Ya hace todo lo contrario, o sea, reduce el flujo sanguíneo. Reduce el retorno venoso, ¿ya? Y entonces al reducir el retorno venoso, termina finalmente disminuyéndome el gasto cardíaco. ¿Ok? Y me mejora, tiene un efecto importante sobre la función cardíaca. En algunos momentos nosotros comprendemos por qué. Bueno, listo. ¿Queda claro, muchachos, entonces, hasta aquí la importancia de comprender esto? Sí, profe. Todo se concentra ahí. Entonces, de ahora en adelante, lo que vengamos a buscar, todo va a terminar allí. Bueno, vamos a dejar aquí, muchachos. Espero que a pesar de las circunstancias, pues hayan comprendido el tema. ¿Y cuándo es el parcial? ¿Cuándo es el parcial? El martes, profe. El martes. Ah, bueno, ya. Ok, bueno, hoy tienen calificaciones ahumada, Nicolás. Les fue mal ahumada. No sé si era que no estaba o qué. Está... Oye, Acuña María Camila participó hoy. No, ¿verdad? No, profe, no. No. No me dejó. Sí. No te dije. Valentina Alemán no estaba. Ya saben lo que significa que no está. María Victoria Amariz no estaba. Andrea, por lo menos Profe, disculpe, buenos días. Lo que pasa es que me llamó al comienzo de la clase y tuve muchos problemas para ingresar. tú eres, De conexión, obviamente. tú eres María Victoria. Sí, señor. Bueno, vamos a ponerle aquí la notica. Vamos a ver. Ese cerito se va a quedar ahí hasta... Vamos a ver cómo evoluciona en el resto del corte, del otro corte, ¿viste? Porque esta calificación es para el segundo corte. ¿Oíste? Profe, buenos días. Buenos días. Le habla Valentina Alemán. Lo que pasa es que no tenía luz al principio de la clase, me conecté fue ahorita. Bueno, ya sabes, ¿ah? También, igual que tu compañera. Por ahora tienes tu cero allí. Listo, profe, ya sé que ese cero queda ahí. Sí. Al final yo te lo puedo quitar dependiendo de cómo evolucione, digamos, el comportamiento tuyo en el transcurso del corte. En cuanto a eso. Arisa Harold, 2. Cabrera Olga tampoco estaba, o por lo menos no contestó cuando le llamé. Campo Adriana tiene 5, Cantillo Valeria tiene 5. Escalona María Laura tiene 5. Creo que no hubo más nadie participando. Bueno, listo. Estas son las notas de hoy. Profe, disculpe, le quiero hacer una consulta. Sí. Profe, le quiero preguntar acerca de unas notas que usted tiene anotadas en otro Excel. Sí, yo se las haré, ahí se las pondré. Y yo estoy pendiente de eso. Ahí se las pondré. Listo, Ok. profe. Bueno, pues, hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego. Que estén bien.